Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Matobelle del Quinche. Hoy les vamos a presentar un video de una reseña literaria del libro de un escritor ecuatoriano famoso que es Jorge Casa y su libro titulado El Chuya Romero y Flores. Este libro pertenece a la colección juvenil y se suscitó en la época colonial, que se realizó en la ciudad de Quito. Tenemos como protagonista principal al Chuya Romero y Flores, que pasa por momentos de tragedia durante su vivencia en su vida. A continuación les vamos a presentar la reseña literaria del libro. Esta historia comienza con Luis Alfonso Romero y Flores, un hombre mestizo y un fiscalizador que intentaba aparentar algo que no era, atrayendo así varios problemas dentro de su vida. Su padre, Miguel Romero y Flores, un español, y su madre, indígena Domitila, estarían presentes dentro de toda su vida. Siendo fiscalizador, intentaba derrocar del poder al futuro presidente del Ecuador. El Chuya tenía que irse a cobrar a un moroso. Él se fue, pero no lo encontró, por lo cual al siguiente día fue a la casa del candidato de la República, pero solo pudo encontrar a la esposa. Ella lo recibió de gran forma. Después, el Chuya conoce a la señora Rosario, en donde pueden tener una plática y una conversación de buena forma, en la cual se conocen más a fondo. Cuando el Chuya Romero y Flores pensó en ir tras Delia para que las cosas se arreglaran o simplemente para que él perdiera su cobardía, de reojo vio que la muchacha se había llevado una gran sorpresa por la miseria de cuarto que él tenía. A lo que, preguntando a Dios, dijo: ¿qué hago aquí? Que si es la misma farsa, que él sabe hasta dónde, a lo mejor no tanto. Pero entre sí dijo que por qué no gritaba, que mientras esa mentira crecía, se dijo Rosario, hundiéndose en el vacío de un torpe compromiso que felizmente había aliado su pasión, que era la pasión maternal, para ella misma, para el mundo entero, para todas las personas. Temblorosa, el abrazo estrecho e íntimo semejante ese encuentro, más fuerte que nunca, tuvo que arrimar sus lágrimas y su rumbo a la pared que tenía a sus espaldas. El Chuya Romero encuentra muchas irregularidades en las cuentas del candidato Ramiro Paredes y Nieto. Aquel difamar una información que le llevaría a que la ciudadanía le crea que sus cosas son legales. Y esto perjudicó al Chuyita, haciéndole quedar mal ante la sociedad. Para el Chuya todo se le complicó. Todo el mundo le dio la espalda y su mujer estaba muy mal tras el embarazo que ella tenía. El Chuya se metió en un lío con don Aurelio Cifuentes, que el señor lo quería a Chuya en la cárcel. El Chuya Romero y Flores desde entonces andaba en las calles, quien se escribe que intentaba de impresionar con las apariencias. El Chuya era acosado y desgarrado en los casos que tenía de investigación económica. En esta historia nos cuenta que Chuya Romero y Flores tuvo una parte muy importante de su trabajo en la investigación económica, que era la investigación de ver cómo el presidente de la República o el que estaba candidato a la presidencia de la República, cuáles eran sus leyes o sus propuestas que tenía. El Chuya Romero y Flores fue, pero al llegar a ese lugar no le trataron bien, porque estaba en contra del señor candidato a la presidencia, el cual el Chuya fue acosado y desgarrado por el medio que lo formó, pero que lo niega la libertad vital que él necesitaba. El Chuya al hacer esto tuvo un pasado de arbitrariedad y un desorden entre corrupción, burocracia y opresión. Su destino trágico le permite descubrir muchas cosas. La mujer del Chuya se queda embarazada, pero el Chuya no quería que naciera ese niño, porque le causaría demasiados problemas. Por lo cual, el Chuya empezó a trabajar en el ministerio tras todo lo que le había pasado. Para el Chuya, el mundo ya estaba de cabeza por tantos problemas que tenía él. Y por último, para acabar todo, don Aurelio quería meter a la cárcel al Chuya. Después de cobrar a precio de oro la pulgada de remitidos y declaraciones, el Chuya, sin trabajo y sin nadie que quisiera escuchar su historia, pensó que las cosas no podían estar peor. Hasta que poco después, Rosario comenzó a quejarse de un dolor en el vientre, para lo que el Chuya Romero y Flores
Se acordó que había agotado todos sus posibles préstamos y los que quedaban les habían dado la espalda por el asunto del candidato a la presidencia. El Chuya, por falta de dinero, falsificó un cheque. Cuando la amiga del jefe, atónita al ver que los policías se acercaban a la casa, dijo con una voz seria a Víctor: en el momento en que entren estos desgraciados, cruzas a la carrera por la puerta del fondo, por esa que está abierta, que te vean bien, eso es lo importante, esto para que el Chuya pueda huir y continúe con su cometido. Rosario estaría a punto de dar a luz, pero con una gran dificultad, así que los vecinos se hicieron presentes y ayudaron a Rosario a dar la luz, pero esta quedó muy grave. Luego de eso llamaron a un médico y éste le diagnosticó a Rosario que estaría a punto de morir, ya que perdió mucha sangre después de este parto. Acaba de nacer el niño que no quería tener el Chuya. Pero aún así, el Chuya seguía con sus problemas y ya no quería vivir. Él quería atentar contra su propia vida. Pero lo más malo era que su hijo estaba en peligro de muerte. Después, la señora Rosario murió y el Chuya regresa a su casa y es ahí cuando encuentra a su mujer muerta. El director de la Oficina de Investigación Económica al final le encarga al Chuya Romero y Flores, el mestizo, a la fiscalización anual. Este llevaba una vida de calavera y soltero, y sin más compromiso que dedicarse a los placeres de la vida. El apego de una mujer y el anuncio de que va a ser padre terminan por transformar al protagonista. Consigue el primer puesto al codiciado de oficinista y luego se convierte en el juez incorruptible, que terminará por denunciar en un informe público a las más altas esferas. Víctima de ver, será despedido en momentos que van a ser el hijo. Por falta de dinero falsificarán un cheque y será perseguido, mientras que agonizará a Rosario, su querida custodia por policías secretos, ya que el Chuya Romero y Flores en esta investigación que tuvo se metió en muchos líos y por eso tuvo que esconderse hasta encontrar la solución y poder terminar todos sus problemas. Como una frase para terminar el final de Chuya Romero y Flores. La palabra Chuya presenta desde el título que es un ecuatoriano que tiene la mezcla de ser un mestizo o blanco con un indígena, explicado como en el vocabulario colocado por el autor Aycaso, modo de colofón, que significa solo impar, es decir, un hombre o una mujer de clase media, que se trata de superarse por las apariencias. O sea, quiere decir que la clase media puede tratar siempre de superarse o llegar a ser más alto que la clase alta o llegar a ser igual que la clase alta. Eso quiere decir que la clase media no se debe irrespetarla, se debe tratarle por igual, igualmente que la clase alta y la clase baja. Gracias. Bueno, en conclusión, comparando la sociedad quiteña colonial con la sociedad quiteña actual, se puede observar que hay varios cambios, ya que en la sociedad colonial quiteña aún no existía lo que se denomina ahora la democracia, lo que es la libertad de expresión o el derecho al voto o en sí los derechos. Ahora ya podemos contar con todo eso y en sí hay una gran diferencia de lo anterior con lo que es ahora. Una conclusión del Chuya Romero y Flores es que si la corrupción de la sociedad quiteña colonial es igual que en la sociedad quiteña actual, no, porque en la sociedad de quiteña últimamente ya no hay la corrupción. En vez de la corrupción hay lo contrario, que es la democracia. Y la democracia, ¿qué nos quiere decir? Una igualdad entre todas las personas o ecuatorianos. Puede ser en derechos, en igualdad de trabajo, oportunidad de trabajo, una forma de expresión, entre otras formas. También hay la forma de ya los derechos, ya no hay nada de lo que hay aristocracia, burocracia, ya no existe nada en el mundo actual o en la sociedad actual. El Chuya Romero y Flores es una novela tragicómica basándose en el mestizo Luis Alfonso Romero y Flores. El mestizaje de hoy en día ya es aceptado por la sociedad ecuatoriana, ya que es muy normal encontrarse con una persona mestiza en general, porque en toda la sociedad ecuatoriana abunda el mestizaje. Y esto quiere decir que el mestizaje es una unión entre los españoles e indígenas. Y esto a partir de varios años o al pasar de muchos años se ha aceptado por la sociedad y de la persona que mismo es.
la persona mestiza ya ha aceptado su hecho de ser mestizo, de ser como es y su cultura propia. Esta situación ha cambiado en una gran mayoría, ya que la mayoría de nosotros hemos aceptado ser quienes somos, ser mestizos, una raza que es la unión de entre españoles y indígenas, como he dicho anteriormente. Y a comparación de la sociedad quiteña colonial a la sociedad quiteña actual, eh, ha cambiado en cierta forma porque eh, una es la forma de vida, ya que antes se tenía una visión hacia el futuro diferente, una visión donde era ser la persona que sea poderosa, que decida liderar. Y actualmente no es así, o sea, estamos viviendo en una sociedad democrática donde cada uno puede elegir cualquier cosa. En conclusión, puedo decir que el libro estuvo muy bueno, ya que nos muestra cómo en la época colonial las personas eran discriminadas por su ascendencia étnica y que las personas que pertenecían a un alto mando, a una etnia más privilegiada, eran más consideradas. Y el Chuya, tras saber de su origen, él ocultó sus ascendencias y tras el tiempo le perjudicó. Y me queda que el Chuya luchó por su estabilidad, luchó por la igualdad, luchó por un mejor país y luchó por su persona y por su hijo, que tras las cosas él se dio cuenta que hizo malas cosas y después se arrepintió de las cosas que él hizo. Esta historia es una clara explicación del mestizaje en época colonial, en los que aún seguían siendo blanco de discriminación por el hecho de llevar sangre indígena. Es por esto que el Chuya Romero trata de ocultar sus raíces. En la actualidad, el ser mestizo no es considerado un problema o razón para sentirse inferior. El Ecuador es un país pluricultural y diverso, en el que todas las culturas y etnias deben ser respetadas y valoradas.